Los caminos del silencio. Esos caminos podemos decir que son los textos de sabiduría y todo eso que es la naturaleza, la respiración. ¿Y cuál es la importancia de los textos de sabiduría para las sociedades de conocimiento, las nuevas sociedades, las sociedades dinámicas, para cultivar esa cualidad humana que es el silencio? En el primero, en el Caminos del Asombro, el primero de los silencios, ahí hice mucha insistencia en los textos de sabiduría, como mostrando, a ver, ¿qué nos está hablando Teresa de Jesús? ¿Qué nos está hablando Nisargadatta, los Upanishads, los textos budistas, los antiguos textos cristianos, Maestro Eckhart, Maestro de San Juan? Todos esos antiguos textos, como para hacernos caer en la cuenta de lo que están hablando, cada uno en palabras y conceptos y símbolos propios de su época, de su lugar geográfico, de su mundo cultural, pero de alguna manera en ese libro a mí me encantó mostrar la confluencia total a ese trabajo de la interioridad, silenciando los demonios propios de cada época en sus lenguajes. Ahora veremos esas actitudes egocentradas para abrirse a la vida, al misterio de la existencia, a Dios, al ser, a la presencia de lo que es, digamos lo que sea, ¿no? Hay muchos de esos textos, los lenguajes, por distancia cultural o lo que sea, nos puede resultar más difíciles, pero el simple hecho de rescatar su saber decir, su sabiduría, creo que nos aporta una cosa muy, muy, muy importante, que es sentirnos unidos a ese flujo de la humanidad en búsqueda. La humanidad siempre ha estado en búsqueda. La sabiduría nunca ha sido algo que pataplaf ha caído y hay una época cultural que es una maravilla, o estamos yendo hacia una nueva era de una conciencia que caerá de no sé dónde. No, siempre han sido seres humanos, hombres y mujeres, que con su esfuerzo se han dado cuenta de la posibilidad que hay y la han trabajado, lo han desarrollado, y tenemos sus huellas, tenemos sus relatos, tenemos sus consejos a partir de su propia experiencia en esos textos. Entonces, aunque nos cueste, empecemos por los que nos resultan más cercanos. Si yo solo puedo leer los más cercanos, no pasa nada, pero sabiendo que hay otros textos que me resultan difíciles por cultura, por lo que sea, pero que hay una inmensa riqueza ahí, ¿no? Que pueda sentir como esa veneración hacia esa historia de la humanidad en búsqueda, hombres y mujeres de todos los lugares del planeta intentando trabajar hondamente su cualidad humana y sobre todo intentando ayudar a sus contemporáneos, porque hablaban para sus contemporáneos, ¿no? Abriéndoles camino, dándoles ejemplo, dándoles consejo, ¿no? Esos consejos, algunos van muy supeditados a una época, pero siempre se pueden traducir, siempre podemos encontrar la clave de comprensión de, a esto lo llamaban esto, y aquí ahora lo llamamos tal. Bueno, no pasa nada, cambiamos las palabras, pero la realidad humana no ha cambiado, es la misma de los seres humanos de hace 3000 años a los de hoy, ¿no? Con lo cual, su búsqueda era la misma, sus dificultades eran las mismas y sus ayudas eran las mismas, expresado en las palabras de cada tiempo, ¿no? Y aparte de darnos consejo, todos ellos nos dejan eso, esa huella, ese recuerdo de que eso es posible, de que eso es así, que esa inmensidad de misterio que está en todo y está en mí, ¿no? Es así, porque lo han vivido cuando notas dos autores de culturas totalmente dispares, ¿no? Recuerdo que estuve en ese del asombro comparando afirmaciones de un texto anónimo, La nube del no saber, un texto anónimo de un monje inglés del siglo XIV, comparándolo con Nisargadatta, siglo XX, en la India, autores que no se han conocido nunca para nada, mostrar cómo están diciendo las mismas palabras. Y comparándolo también con Bram van Velde, un pintor holandés, me parece que era Bram, del siglo XX, que no sabía nada ni de uno ni del otro de esos textos, ¿no? Y estaba diciendo lo mismo desde su búsqueda, ¿no? Dices, bueno, saber, constatar que eso sucede, eso es así, esta posibilidad está aquí, es riqueza, patrimonio de toda la humanidad, de cualquiera de nosotros, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es lo que nos aportan los textos. Los textos nos aportan esa certeza
de que esa posibilidad real para todos los seres humanos, la certeza que la humanidad siempre ha andado por ahí y a la vez, o sea, nos transmiten ese sabor de sabiduría y a la vez nos dan recursos y consejos muy sabios a partir de la experiencia de su propio esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo por eso que siempre vale la pena tener alguno cerca, empezando por aquellos que te resultan más fáciles, ¿no? Ya cuando ya tienes tus propios autores, dices, bueno, ahora voy a ver cómo leo ese texto que lo tengo atravesado o que me va a costar entenderlo, pero no empieces por el que te va a costar entender, si no te vas a desanimar, ¿no? Geneviève Lanfranchi es una francesa, era una francesa del siglo XX. Bueno, la encontré un poco por casualidad, pero esta creo que bueno, me ha valido mucho la pena traducirla, buscar su obra, irla como desenterrando de los archivos hasta y a ver si con suerte algún momento u otro en algún tipo de PDF, lo que sea, o edición, puedo divulgarla. Lo interesante ha sido para mí del descubrimiento, entre comillas, ¿no? de esa señora, porque no es que la haya descubierto, sino bueno, un poco intento traducirla y divulgarla, ha sido encontrarme con una persona que se le habían caído todos los referentes, había sido muy religiosa en su juventud, principios del siglo XX en Francia, en el que el laicismo ya avanza fuerte, a ella se le cae la fe religiosa espiritual, pero tiene esa certeza de la vivencia experimentada, ¿no? Y entonces intenta encontrar cómo puede explicar y en qué lenguaje traducir eso que no duda que haya podido vivirlo, y no solo lo que ya ha vivido, sino cómo seguir andando, profundizando camino a pesar de haber perdido los referentes religiosos. Entonces, encuentro que es muy interesante porque ves su sinceridad de búsqueda, su dolor por haber perdido los referentes que le habían servido, pero que ella se da cuenta que no es que ella se haya alejado del mundo religioso, sino que el mundo religioso en su entorno cultural se desplomaba. Pero que se desplomara esos referentes, esos símbolos, esas maneras de hablar del misterio de la vida, como ese Dios que estaba allá, empieza a notar clara la distinción. Se ha desplomado la manera de hablar de todo eso, se ha desplomado la manera de concebirlo, pero ahí hay una experiencia real, honda, indudable, que por mí y por las generaciones que vengan tengo que encontrar la manera de darle viabilidad en mi vida y en la manera de poderlo contagiar a otros, ¿no? Ese esfuerzo suyo me impactó, creo que puede ser muy contemporáneo, lo vivió ella, lo seguimos viviendo, un poco ese desplome de las antiguas maneras tan venerables que nos han precedido durante muchísimas generaciones, pero que ahora quedan como desplazadas. Pero eso no quiere decir que quede desplazada la experiencia que se vivía en esas formas espirituales religiosas, ¿no? Entonces que podamos tratarlas con toda la veneración, sabiendo que estamos obligados o invitados a buscar nuevas formas, por respeto a las generaciones que van a venir y que no van de ninguna manera a poderse apoyar en las antiguas formas, aunque tengamos que enseñarles a respetarlas y aprovecharlas de alguna manera. Vale, muchas gracias por tu atención y muchas gracias por tus investigaciones, que es preciosa a nosotros. Gracias, Milene. A ti.